Acabo de transferir 80.000 euros para salvar la casa de mi familia, la misma familia que 3 horas atrás se olvidó de servirme comida en Nochebuena. Esta es la historia de cómo me convertí en invisible y cómo mi invisibilidad se convirtió en su superpoder. Me llamo Carmen Delgado, tengo 32 años y durante toda mi vida he sido la rara de la familia, la que prefería los libros a las fiestas, la que estudiaba mientras mis hermanos salían de juerga, la que eligió una carrera que nadie entendía, ingeniería de software. Para mi familia, eso significaba que me había vuelto demasiado complicada, demasiado diferente, demasiado extraña. Pero déjame empezar desde el principio de esta Nochebuena, que lo cambió todo. Eran las 7 de la tarde del 24 de diciembre cuando llegué a la casa de mis padres en Valencia. Llevaba en las manos un regalo que me había costado 500 euros, una tablet de última generación para papá Miguel, que siempre se quejaba de que no entendía la tecnología. Pensé que quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. La puerta se abrió y el ruido me golpeó como una ola. Mi hermano Ricardo estaba en el centro del salón, contando una anécdota sobre su trabajo como vendedor de coches, gesticulando con una copa de vino en la mano. Toda la familia reía a carcajadas. Mi hermana Elena estaba sentada en el sofá, radiante como siempre, mientras mamá Rosa le acariciaba el cabello y le decía lo guapa que estaba. Entré y dejé mi bolso junto a la puerta. Nadie se giró. Nadie dijo hola. Era como si fuera un fantasma. Me quedé allí parada durante casi 5 minutos esperando. Ricardo siguió con su historia sobre cómo había convencido a un cliente millonario de comprar 3 coches de lujo. Elena mostraba fotos de su último viaje a París en Instagram. Papá reía y mamá servía más vino. Finalmente carraspeé. Papá Miguel me miró por encima del hombro. «Ah, Carmen, ya llegaste». Su voz tenía el mismo tono que usaría para saludar al cartero. «Sí, papá. Feliz Navidad. Claro, mija. Ve a dejar tu abrigo». Y eso fue todo. Ni un abrazo, ni un «¿cómo estás?», ni siquiera una mirada directa. Me fui al dormitorio que había sido mío durante 18 años y que ahora usaban como trastero. Mientras colgaba mi abrigo, escuché a Ricardo contar cómo había ganado una comisión de 10.000 euros en una sola venta. La familia lo vitoreaba como si hubiera ganado la lotería. Yo había facturado 120.000 euros este año trabajando como freelancer para empresas de toda Europa, pero eso no era material para conversación familiar. Era demasiado abstracto, demasiado raro. Volví al salón y me senté en la silla más alejada del grupo. Elena estaba mostrando su anillo de compromiso nuevo. Se había comprometido con su novio Alejandro la semana pasada y toda la familia estaba emocionada planificando la boda. «¿Y qué tal el vestido?», preguntó mamá con los ojos brillantes. «Ya encontré 3 opciones», respondió Elena. «Pero son caros. Entre 500 y 1.000 euros cada uno». «No te preocupes, princesa», dijo papá. «Para tu boda especial encontraremos el dinero». Yo había estado soltera durante los últimos 3 años. No porque no hubiera tenido oportunidades, sino porque mi trabajo me absorbía completamente. Desarrollaba aplicaciones para startups tecnológicas. Trabajaba con clientes de Londres, Berlín, Ámsterdam. Mi vida era fascinante para mí, pero para mi familia era incomprensible y por tanto invisible. Ricardo se acercó a servirme vino. Al menos él mantenía cierta cortesía conmigo. «¿Y tú, Carmen? ¿Cómo van las computadoras?» «Bien, Ricardo. Acabo de terminar un proyecto para una empresa finlandesa». «Ah, qué interesante». Se alejó inmediatamente para seguir contando sus historias de ventas. Era evidente que mi respuesta no había generado ningún interés. La cena se sirvió a las 9. Mamá había preparado paella, cochinillo y turrón casero. La mesa estaba perfectamente puesta para 5 personas. 5. Cuando llegué me di cuenta de que no habían puesto un plato para mí. «Mamá, parece que falta un plato», dije con suavidad. Rosa se llevó la mano a la frente. «Ay, Dios mío, se me olvidó completamente. Espera, ya te pongo uno». Pero el daño ya estaba hecho. Se había olvidado de mí. En Nochebuena, en la cena más importante del año para nuestra familia. Mientras mamá buscaba otro plato en la cocina, escuché a Ricardo murmurar algo sobre lo despistada que se estaba volviendo. Elena rió por lo bajo. Papá simplemente siguió comiendo como si nada hubiera pasado.
Me senté en una silla de plástico que trajeron de la terraza. Mientras todos compartían recuerdos familiares y planes futuros, yo comía en silencio, observando. Era como ser una antropóloga estudiando una tribu de la que técnicamente formaba parte, pero en la que nunca encajaba. A las 10:30, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Slack de Miko, mi cliente de Helsinki. Carmen, los inversores están impresionados con la demo. Quieren cerrar el contrato mañana por la mañana. 200.000 euros por 6 meses de desarrollo. ¿Puedes confirmar? Mis dedos temblaron mientras escribía la respuesta. 200.000 euros. Era más dinero del que toda mi familia había visto junto en años. Confirmé el contrato y guardé el teléfono. ¿Era importante?, preguntó Elena, que había notado mi concentración en el móvil. Trabajo, respondí simplemente. En Nochebuena, Carmen. No puedes desconectar ni un día, dijo Ricardo con una sonrisa condescendiente. Es diferente cuando trabajas por tu cuenta, repliqué. No tienes horarios fijos. ¿Por qué no buscas un trabajo normal?, intervino mamá mientras recogía los platos. Como Elena en el colegio. Algo estable. Carmen gana mucho dinero, mamá, dijo Elena con un tono que pretendía ser defensivo, pero sonaba más bien condescendiente. Aunque no entendamos exactamente qué hace. Trabajo con empresas de tecnología. Desarrollo aplicaciones y sistemas digitales. Expliqué por enésima vez. Ah, sí, las computadoras. Asintió papá sin mucho interés. A las 11 decidí irme. Había aguantado suficiente por un día. Me despedí de cada uno con un beso en la mejilla. Ricardo me dio una palmada en la espalda. Elena me abrazó superficialmente. Mamá me dijo que condujera con cuidado. Papá levantó la mano desde su sillón sin apartar la vista de la televisión. Mientras esperaba el Uber en la calle, observé la casa de mi infancia a través de la ventana del salón. Mi familia había vuelto a su rutina como si yo nunca hubiera estado allí. Ricardo servía más vino. Elena enseñaba más fotos. Mamá ordenaba la cocina, papá veía el fútbol. Era invisible para ellos, pero desde afuera podía verlos con una claridad que dolía. El Uber llegó a las 11:15. Era un Seat Ibiza blanco, conducido por un hombre mayor que me recordó a mi padre. Mientras nos alejábamos por las calles iluminadas de Valencia, mi teléfono vibró. Un mensaje de WhatsApp de papá Miguel. Carmen, perdona que te moleste tan tarde. ¿Podrías venir mañana por la mañana? Necesito hablar contigo de algo urgente. Es importante. Mi corazón se aceleró. Papá nunca me escribía mensajes directos. Nunca me pedía que fuera a casa para hablar. Algo estaba terriblemente mal. ¿Estás bien?, le respondí inmediatamente. Tardó 10 minutos en contestar. Ven mañana a las 10 y Carmen, ven sola. El viaje de vuelta a mi apartamento en el centro de Valencia se me hizo eterno. ¿Qué podía ser tan grave que papá no podía decírmelo por teléfono? ¿Por qué tenía que ir sola? ¿Y por qué precisamente a mí, la hija invisible? Llegué a mi apartamento después de medianoche. Es un loft moderno en el barrio de Ruzafa que compré hace 2 años cuando mis ingresos se estabilizaron. Tiene grandes ventanales, muebles minimalistas y una oficina perfectamente equipada donde trabajo con mis clientes internacionales. Es mi refugio, mi espacio donde sí existo, donde sí importo. Pero esa noche, ni siquiera mi hogar me daba paz. Me preparé una infusión de manzanilla y me senté frente a mi ordenador. Tenía 3 proyectos activos: la aplicación para la startup finlandesa, un sistema de gestión para una empresa alemana y una plataforma de comercio electrónico para una compañía holandesa. Mi vida profesional era internacional, exitosa, reconocida. Mis clientes me respetaban, valoraban mi trabajo, me pagaban bien. ¿Por qué mi propia familia no podía verme de la misma manera? Abrí mi cuenta bancaria online. 120.300 euros. Era el resultado de años de trabajo constante, de fines de semana programando, de noches sin dormir resolviendo problemas complejos. Era mi seguridad, mi independencia, mi futuro. Esa noche apenas dormí 2 horas. A las 9 de la mañana siguiente, tomé el metro hacia la casa de mis padres. Valencia estaba preciosa en esa mañana de invierno. El sol iluminaba las calles del centro histórico y la gente caminaba tranquila después de las celebraciones navideñas. Pero yo tenía un nudo en el estómago que crecía con cada estación. Llegué a las 10 en punto.
Toqué el timbre y fue papá quien abrió la puerta. Se veía terrible. Tenía ojeras profundas, la camisa arrugada y las manos le temblaban ligeramente. Era como si hubiera envejecido 10 años en una noche. «Entra, mija. Tenemos que hablar. ¿Dónde están mamá y los demás?» Salieron. Les dije que fueran al centro comercial. «Esto es solo entre tú y yo». Me llevó al salón y nos sentamos en el mismo sofá donde la noche anterior había sido invisible. Pero ahora, por primera vez en años, tenía toda la atención de mi padre. «Carmen, lo que te voy a decir no puede salir de aquí. Al menos no todavía. Papá, me estás asustando». Miguel respiró profundo y se pasó las manos por la cara. En ese momento, vi al hombre orgulloso que siempre había sido convertido en alguien quebrado, vulnerable. «Vamos a perder la casa, Carmen». Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. «¿Cómo?» «Debemos 95.000 euros. La hipoteca está atrasada a 8 meses. El banco nos dio un ultimátum. Si no pagamos antes del 26 de diciembre, ejecutan la hipoteca». «¿8 meses atrasados? ¿Cómo es posible?» Papá se levantó y empezó a caminar de un lado a otro del salón. Sus pasos eran los de un hombre derrotado. Todo empezó cuando Ricardo perdió el trabajo. Fue en marzo. Nos pidió dinero prestado para no perder su apartamento. Tu madre y yo refinanciamos la casa para ayudarlo. Ricardo perdió el trabajo, pero anoche estaba contando historias de ventas millonarias. Son mentiras, Carmen. Lleva 9 meses desempleado. Se avergüenza demasiado para decirle la verdad a la familia. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. ¿Y Elena? Elena se está divorciando. Alejandro la dejó el mes pasado y se quedó con todo. El apartamento estaba a nombre de él. Elena no tiene dónde vivir, ni dinero ahorrado. También nos pidió ayuda. Por eso se comprometió. Todo era mentira. No era mentira cuando pasó. Pero Alejandro se dio cuenta de que Elena había gastado sus ahorros en ropa y viajes. Se sintió usado. La relación se volvió tóxica y él decidió terminar todo. Papá se sentó de nuevo a mi lado. Su voz se quebró cuando continuó. Tu madre y yo pusimos la casa como garantía para ayudar a nuestros hijos. Pensamos que sería temporal, que Ricardo encontraría trabajo rápido, que Elena se casaría y estaría bien. Pero todo se complicó. ¿Y por qué no me dijeron nada antes? Miguel me miró directamente a los ojos por primera vez en meses. Había vergüenza, dolor y algo más que no pude identificar inmediatamente. Porque tú siempre has sido diferente, Carmen. Independiente. No queríamos ser una carga para ti. ¿Una carga? Soy su hija. Sí, pero tú te las arreglas sola. No necesitas nuestra ayuda como ellos. En ese momento entendí algo que me partió el corazón. No era solo que me vieran como la rara. Me veían como alguien que no pertenecía realmente a la familia. Alguien tan diferente que no necesitaba el apoyo, el cariño, la inclusión que ellos se daban naturalmente entre sí. Papá, yo también soy su hija. También necesito sentir que pertenezco a esta familia. Lo sé, mija, lo sé, y por eso estoy hablando contigo ahora. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al pequeño jardín trasero, donde yo solía leer cuando era niña. Carmen, tú eres la única de nuestros hijos que realmente ha triunfado. Ricardo habla mucho, pero no tiene dinero. Elena es preciosa, pero no es práctica. Tú eres diferente. Eres fuerte, inteligente, capaz. ¿Me estás pidiendo dinero, papá? El silencio que siguió fue ensordecedor. Papá se giró lentamente desde la ventana y me miró con los ojos llenos de lágrimas. No tengo derecho a pedirte nada, Carmen. Sé que no hemos sido justos contigo. Sé que te hemos hecho sentir como si no importaras. Pero no tengo a nadie más a quien recurrir. ¿Cuánto necesitan exactamente? 95.000 euros antes del 26 de diciembre. Pasado mañana. Me quedé en silencio procesando la información. Era una cantidad enorme de dinero, no imposible para mí, pero sí significativa. ¿Qué pasará si no pueden pagar? Perderemos la casa donde hemos vivido durante 30 años, donde tú y tus hermanos crecieron. Todo. ¿Y Ricardo y Elena saben lo grave que es la situación? Ellos saben que hay problemas económicos, pero no la magnitud real. No quería arruinarles la Navidad. Papá, ya les arruinaste la Navidad, solo que ellos no lo saben todavía. En ese momento, escuchamos la puerta principal abrirse. Voces alegres llenaron la casa. Mamá, Ricardo y Elena habían vuelto del centro comercial. «Miguel», gritó mamá desde la entrada.
Elena encontró el vestido perfecto. Está de oferta por solo 800 euros. Papá me miró con pánico en los ojos. Por favor, no digas nada todavía. Asentí, pero por dentro sentía una mezcla explosiva de ira y tristeza. Elena estaba comprando vestidos de 800 euros mientras sus padres estaban a punto de perder su casa. Carmen. Elena entró al salón radiante, cargada de bolsas de compras. ¿Sigues aquí? Pensé que te habías ido ya. Estaba hablando con papá. Elena se acercó y me mostró una foto en su teléfono. Es mi vestido de novia. ¿No es precioso? Era hermoso, efectivamente. Un vestido blanco con encajes delicados y una cola elegante. Pero lo único que yo podía pensar era en el precio. Está muy bonito, Elena. Mamá dice que podemos comprarlo mañana. Aunque sea caro, es mi día especial. Mamá Rosa entró en ese momento, cargada de más bolsas. Carmen, qué sorpresa verte aquí tan temprano. Papá me pidió que viniera. ¿Para qué?, preguntó mamá con curiosidad genuina. Papá intervino rápidamente. Para ayudarme con la computadora nueva que me regaló. No entiendo cómo funciona. Era una mentira, por supuesto. Ni siquiera había abierto el regalo que le traje la noche anterior. Pero mamá pareció aceptar la explicación. Ricardo apareció con café para todos. Bueno, para todos menos para mí. Otra vez. ¿No hay café para Carmen?, preguntó papá. Ricardo me miró sorprendido, como si acabara de darse cuenta de mi presencia. Por supuesto, perdón, Carmen. No te vi. No te preocupes, dije automáticamente. Estoy acostumbrada. Pero esas palabras salieron con más amargura de la que pretendía. Ricardo frunció el ceño, pero no dijo nada. Pasé la siguiente hora escuchando los planes familiares. Elena quería una boda en el Hotel Las Arenas, con vista al mar. Ricardo estaba seguro de que pronto conseguiría un trabajo mejor que el anterior. Mamá planeaba renovar la cocina el próximo año. Papá asentía a todo, pero yo podía ver el terror en sus ojos. Ninguno de ellos tenía idea de que estaban a 48 horas de perderlo todo. A las 12 decidí irme. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Me despedí de todos y salí de la casa con la cabeza dando vueltas. Caminé por las calles de mi barrio de la infancia sin rumbo fijo. Cada esquina tenía recuerdos. La panadería donde compraba dulces con mi dinero de cumpleaños, el parque donde leía mientras otros niños jugaban al fútbol, la biblioteca municipal donde pasé tardes enteras durante mi adolescencia. Siempre había sido diferente. Siempre había estado sola. Pero también había sido esa diferencia la que me había dado la fuerza para estudiar ingeniería en una clase de 30 hombres y 3 mujeres. La que me había empujado a aprender inglés, alemán y algo de finlandés para ampliar mis oportunidades laborales. La que me había enseñado a ser completamente independiente financieramente antes de los 30. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Carmen Delgado? Sí, soy yo. Soy Elena Marchetti, del Banco Santander. Necesito hablar con usted sobre la hipoteca de la vivienda en calle Sagunto, número 45. Mi corazón se detuvo. Era la casa de mis padres. Disculpe, pero yo no soy titular de esa hipoteca. Lo sé, señorita Delgado, pero su padre nos dio su número como contacto de emergencia. ¿Podría acercarse al banco esta tarde? Es urgente. ¿Qué está pasando exactamente? La propiedad entra en proceso de ejecución hipotecaria en 48 horas si no se regulariza la deuda. Su padre pensó que usted podría ayudar a mediar la situación. Papá había dado mi número al banco, ni el de Ricardo ni el de Elena, el mío, porque sabía que yo era la única que tenía los recursos para enfrentar esta crisis, pero no me lo había dicho hasta que no tuvo más remedio. Estaré allí a las 3, le dije a la mujer del banco. Perfecto. Pregunté por mí en recepción. Colgué el teléfono y me senté en un banco del parque donde solía jugar de niña. Por primera vez en horas, lloré. No lloré por el dinero. Lloré porque mi padre me había convertido en la solución a un problema del que me habían excluido completamente. Lloré porque mis hermanos vivían en una fantasía mientras yo tendría que enfrentar la realidad. Lloré porque una vez más era invisible hasta que me necesitaban. Pero también lloré porque, a pesar de todo, sabía que los iba a ayudar. A las 3 en punto, estaba en el Banco Santander del centro de Valencia. Elena Marchetti era una mujer de unos 40 años, profesional pero amable. Me recibió en su oficina y extendió varios documentos sobre su escritorio.
Su padre lleva 8 meses sin pagar la hipoteca, me explicó. La deuda total es de 95.400 euros. Hemos enviado múltiples avisos, pero no hemos recibido respuesta. ¿Por qué se atrasó tanto en los pagos? La señora Marchetti revisó sus archivos. En marzo de este año, sus padres refinanciaron la propiedad para obtener liquidez adicional. Aumentaron considerablemente el monto de la hipoteca mensual. ¿Para qué necesitaban ese dinero? No puedo divulgar esos detalles específicos, pero puedo confirmar que fue para transferencias a terceros, Ricardo y Elena. Papá había puesto la casa familiar en riesgo para ayudar a mis hermanos, y ahora me tocaba a mí salvar a todos. ¿Qué opciones tenemos?, pregunté. La señora Marchetti me miró con expresión seria. Pago completo antes del 26 de diciembre, o ejecutamos la hipoteca el 27. No hay planes de pago, refinanciación, nada. Con 8 meses de atraso y sin ingresos regulares demostrables por parte de los titulares, el banco no puede ofrecer más flexibilidad. ¿Y si una tercera persona, digamos yo, garantizara el pago? ¿Usted tendría la capacidad económica para cubrir la deuda completa? Sí. En ese caso, podríamos establecer un acuerdo. Usted pagaría la deuda total y podríamos transferir la hipoteca a su nombre o mantener a sus padres como titulares, con usted como avalista. Necesito pensarlo, por supuesto, pero recuerde que el plazo vence mañana a las 6 de la tarde. Salí del banco con los documentos en la mano y la cabeza dando vueltas. Tenía menos de 24 horas para tomar la decisión más importante de mi vida. Caminé sin rumbo por el centro de Valencia durante horas. Pasé por la ciudad de las artes y las ciencias, por los jardines del Turia, por la playa de la Malvarrosa. Era como si necesitara recorrer toda mi ciudad para procesar lo que estaba pasando. A las 6 de la tarde me encontraba en un café cerca de la catedral cuando mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Elena en el grupo familiar de WhatsApp. «Chicos, mañana compramos el vestido, no puedo esperar». Ricardo respondió inmediatamente. «Nuestra princesa se merece lo mejor». Mamá añadió. «Mi niña va a estar preciosa». Papá no respondió. Seguramente estaba muriendo de la angustia, viendo a la familia celebrar gastos, mientras él sabía que mañana podrían perder el techo sobre sus cabezas. Yo tampoco respondí. ¿Qué iba a decir? Felicidades por el vestido mientras papá y mamá se preparan para ser desahuciados. A las 7 decidí volver a casa de mis padres. Necesitaba más información antes de tomar una decisión tan drástica. Cuando llegué, encontré a papá solo en el jardín trasero, fumando. Había dejado de fumar hace 5 años, pero la crisis había resucitado viejos hábitos. ¿Cómo fue en el banco?, me preguntó sin mirarme. Me dijeron todo. 95.000 euros antes de mañana a las 6. Papá aplastó el cigarrillo bajo su zapato. Carmen, no puedo pedirte que sacrifiques tus ahorros por nosotros. Entonces, ¿por qué diste mi número al banco? Se giró hacia mí y por primera vez en años vi a mi padre realmente vulnerable. Porque eres la única de mis hijos que podría manejar esta situación. Ricardo es todo palabrería, pero no tiene recursos ni estabilidad emocional para esto. Elena es demasiado ingenua. Tú eres fuerte. Papá, durante años me han hecho sentir que no pertenezco a esta familia, que soy la rara, la complicada, la que no encaja, y tenías razón en sentirte así. Hemos sido injustos contigo. ¿Por qué? Porque eres diferente a nosotros, y eso nos asustaba. Tu éxito, tu independencia, tu mundo que no entendemos. Era más fácil tratarte como si fueras menos importante que admitir que eres más capaz que todos nosotros juntos. Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada. Era la primera vez que alguien de mi familia reconocía abiertamente cómo me habían tratado. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Pretenden que salve a la familia y después vuelva a ser invisible? No lo sé, Carmen. Honestamente, no lo sé. Solo sé que estamos desesperados y que tú eres nuestra única esperanza. En ese momento, la puerta trasera se abrió y salió mamá Rosa. Se detuvo al vernos, como si hubiera interrumpido algo importante. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué están hablando en secreto? Papá me miró pidiendo permiso con los ojos. Asentí levemente. Rosa, siéntate. Tenemos que contarte algo. Los siguientes 20 minutos fueron brutales. Papá le explicó toda la situación a mamá. La pérdida de trabajo de Ricardo,
el divorcio de Elena, la refinanciación de la casa, la deuda, el ultimátum del banco. Mamá Rosa se desplomó, literalmente. Se sentó en la silla del jardín y empezó a llorar de una manera que nunca había visto. No eran lágrimas de tristeza normal, era el llanto de alguien que ve su mundo entero desmoronarse. «¿Cómo no sabía nada de esto?», gritó entre sollozos. «¿Cómo es posible que nuestros hijos me hayan mentido durante meses? Querían protegerte», dijo papá. «Protegerme. Miguel, vamos a perder nuestra casa, la casa donde criamos a nuestros hijos». Mamá se giró hacia mí, como si acabara de recordar que yo estaba allí. «Carmen, ¿tú sabías algo de esto?» «Papá me lo acaba de contar hoy. Yo tampoco sabía nada». Rosa me miró con una expresión que nunca había visto antes. Era como si me estuviera viendo realmente por primera vez en años. «Carmen, perdóname, por cómo te hemos tratado, por hacerte sentir que no eras importante para nosotros». «Mamá, no, déjame hablar. Eres mi hija y te hemos fallado. Hemos sido tan ocupados adorando a Ricardo y Elena que nos olvidamos de valorarte a ti». «¿Por qué?», pregunté con voz quebrada. «¿Por qué siempre fui diferente para ustedes?». Mamá se secó las lágrimas y me miró directamente. «Porque desde pequeña fuiste independiente. No llorabas cuando te dejábamos en el colegio. No pedías atención constante como tus hermanos. No necesitabas que te resolviéramos los problemas. Pensamos que eras autosuficiente. Pero todos los niños necesitan atención, mamá. Todos necesitan sentirse queridos. Tienes razón. Y lo siento muchísimo». En ese momento, Ricardo y Elena aparecieron en el jardín trasero. Habían escuchado voces y vinieron a investigar. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Ricardo. «¿Por qué mamá está llorando?». Papá y yo nos miramos. El momento de la verdad había llegado. «Siéntense», dijo papá. «Tenemos que hablar todos». Los siguientes 30 minutos fueron los más tensos de mi vida. Papá explicó toda la situación otra vez. Ricardo se puso pálido cuando se dio cuenta de que toda la familia sabría que había estado mintiendo sobre su trabajo. Elena se descompuso cuando entendió que sus padres habían arriesgado su casa para ayudarla. Pero lo que más me impactó fue su reacción cuando supieron que papá me había pedido ayuda a mí. «¿A Carmen?», preguntó Ricardo con incredulidad. «¿Por qué a ella?». «Porque Carmen tiene dinero, papá». «¿No?», dijo Elena como si acabara de conectar las piezas. «Carmen tiene una empresa de tecnología exitosa», explicó papá. «Es la única que podría ayudarnos». «¿Cuánto dinero tienes exactamente?», me preguntó Ricardo directamente. La pregunta me tomó por sorpresa por su directitud. «Lo suficiente para vivir cómodamente». «¿Pero podrías ayudarnos?», insistió Elena. «¿Podrías prestarnos el dinero?». «Préstamo». Esa palabra me dolió más de lo que esperaba, porque sabíamos todos que si les daba ese dinero, nunca me lo devolverían. Ricardo no tenía trabajo. Elena no tenía ahorros. Mis padres ya estaban quebrados. No sería un préstamo, sería un regalo. Un regalo de 95.000 euros para salvar a la familia que me había hecho invisible durante toda mi vida. «Necesito tiempo para pensarlo», les dije. «¿Cuánto tiempo?», preguntó mamá con ansiedad. El banco dijo que era urgente. «Hasta mañana por la mañana». «Carmen, entiendo que es mucho dinero», dijo Ricardo, «pero somos familia. ¿No cuenta eso para algo?». Esa pregunta me atravesó como una flecha. ¿Somos familia? Realmente, porque para mí, la familia se había sentido como un grupo de personas que toleraban mi presencia por obligación. «Claro que cuenta, Ricardo. Por eso estoy considerando ayudar». Pero mi voz sonaba fría, y todos lo notaron. Me fui de la casa sin decir más. El ambiente se había vuelto demasiado tenso, demasiado cargado de expectativas y culpa. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, hice algo que no había hecho en años. Saqué las fotos familiares de la infancia. Me senté en el suelo de mi salón con álbumes viejos esparcidos a mi alrededor. Foto tras foto, la historia era siempre la misma. Yo estaba allí, pero siempre en un lado, siempre seria, siempre como observadora, más que como participante. En una foto de mi 10º cumpleaños, Ricardo y Elena estaban en el centro, riendo, con caras llenas de tarta. Yo estaba al margen, con mi vestido limpio y mi expresión pensativa. En otra de la graduación de secundaria de Ricardo, toda la familia lo rodeaba con orgullo. Yo aparecía en una esquina sosteniendo mi propio diploma de bachillerato,
con honores que había recibido el mismo día. En la foto de mi graduación universitaria, era yo la que estaba en el centro, pero las expresiones de mi familia eran de confusión más que de orgullo. No entendían qué significaba una carrera en ingeniería de software. Hacia las 2 de la madrugada, abrí mi laptop y revisé mis cuentas bancarias. Tenía exactamente 120.300 euros distribuidos en 3 cuentas diferentes. 95.000 euros representaban casi el 80% de mis ahorros de vida. Era dinero que había ganado trabajando 60 horas semanales durante años. Era mi seguridad, mi independencia, mi futuro. Era la diferencia entre ser una freelancer exitosa y volver a ser vulnerable económicamente. Pero también era el precio de mantener unida a una familia que nunca me había hecho sentir parte de ella. Me quedé despierta hasta las 6 de la mañana, dándole vueltas a la decisión. Cuando finalmente me dormí, soñé con la casa de mi infancia vacía, con carteles de "se vende" en el jardín donde solía leer. Me desperté a las 10 de la mañana del 25 de diciembre, Navidad, el día en que tendría que decidir si sacrificar mi estabilidad financiera por una familia que nunca me había dado estabilidad emocional. Mi teléfono tenía 6 mensajes no leídos. Papá, Carmen, ¿cómo estás? ¿Has podido dormir? Mamá, hija, perdóname por todo. Te queremos. Elena, Carmen, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor considera ayudarnos. Ricardo, hermana, sé que he sido un idiota, pero necesitamos a la familia unida ahora. Y después, 2 mensajes más de papá. El banco llamó. Necesitan una respuesta antes de las 6. Carmen, por favor, responde. Eran las 12 del mediodía. Tenía 6 horas para decidir. Me duché, me vestí y desayuné lentamente, como si fuera un día normal. Pero no podía concentrarme en nada más que en esa decisión que cambiaría todo. A la 1 recibí una llamada inesperada. Era Mikko, mi cliente de Helsinki. Carmen, acabo de recibir la confirmación final de los inversores. El proyecto se extiende por 3 años más. Están hablando de un contrato de 500.000 euros anuales si aceptas mudarte a Finlandia para liderar el equipo. 500.000 euros anuales. Era una oferta que cambiaría mi vida completamente. Pero significaba dejar España, dejar Valencia, dejar a mi familia, justo en el momento en que finalmente me necesitaban. ¿Cuándo necesitarían una respuesta?, pregunté. En enero. Pero Carmen, esta es una oportunidad única. Serías la directora técnica de una de las startups más prometedoras de Europa. Colgué la llamada con la cabeza dando vueltas. En un día había pasado de ser la hija invisible a ser la salvadora de la familia, y ahora tenía la oportunidad de construir una nueva vida al otro lado de Europa. A las 2 de la tarde, decidí ir al banco y hacer la transferencia. No lo hice por amor. No lo hice porque sintiera que mi familia se lo merecía. Lo hice porque entendí algo fundamental sobre mí misma. Había pasado tanto tiempo sintiéndome invisible que había olvidado que yo tenía el poder de elegir cómo quería ser vista. Podía elegir ser la víctima de una familia que no me valoraba, o podía elegir ser la persona que salvaba a esa familia y definía los términos de mi relación con ellos de ahí en adelante. Entré al banco a las 2:30. Elena Marchetti me estaba esperando. ¿Ha tomado una decisión, señorita Delgado? Sí, voy a pagar la deuda completa. Los siguientes 40 minutos fueron un torbellino de documentos, firmas y transferencias electrónicas. 95.400 euros desaparecieron de mis cuentas en una transacción que duró menos de 5 minutos, pero algo extraño pasó en el momento en que confirmé el pago. No sentí pánico ni arrepentimiento, sentí poder. Por primera vez en mi vida yo era la que controlaba el destino de mi familia, yo era la que tomaba las decisiones importantes, yo era la que salvaba el día. Ya no era invisible, era indispensable. A las 4 de la tarde llamé a papá. Carmen, papá, ya está hecho, la deuda está pagada, la casa está salvada. El silencio del otro lado del teléfono duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. Carmen, sí, papá, estoy aquí. En serio, ¿pagaste toda la deuda? Sí. Y entonces escuché algo que nunca había escuchado antes. A mi padre llorar. No eran lágrimas silenciosas, era un llanto profundo, liberador, de alguien que había estado cargando un peso imposible durante meses. Papá, ¿estás bien?
Carmen, no sé cómo agradecerte. No sé cómo vamos a devolverte este dinero algún día. No me van a devolver el dinero, papá. Los dos lo sabemos. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque a pesar de todo, ustedes son mi familia. Y porque ya estoy cansada de ser invisible. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que las cosas van a cambiar de ahora en adelante. Si yo soy lo suficientemente importante como para salvar a esta familia, entonces soy lo suficientemente importante como para ser tratada como parte de ella. Papá se quedó callado durante un momento. Tienes razón, y te prometo que las cosas van a ser diferentes. Papá, necesito que le digas a Ricardo y Elena la verdad, que sepan que fui yo quien salvó la casa y que sepan cuánto costó. ¿Estás segura? Completamente segura. Está bien. Los citaré aquí a las 6 para contarles todo. Colgué el teléfono y me senté en mi sofá, procesando lo que acababa de hacer. Había gastado casi todos mis ahorros en una familia que me había tratado como un mueble durante años, pero por primera vez en mi vida adulta había tomado una decisión que me ponía en el centro de la historia familiar. A las 6:30 recibí una llamada de Elena. Estaba llorando histéricamente. Carmen, papá nos contó todo. No tenía idea de que habías... ¿Sabías que papá tuvo que refinanciar la casa para ayudarte y a Ricardo? No. Pensé que tenía el dinero ahorrado. Oh, Dios mío, Carmen. Casi perdemos la casa por mi culpa. Por la culpa de todos nosotros, Elena. Por años de no comunicarnos, de no ser honestos, de no tratarnos como una familia real. Carmen, ¿me puedes perdonar? Elena, te perdono. Pero necesito que entiendas algo. No soy tu hermana menor invisible. Soy una mujer adulta exitosa que acaba de salvar esta familia. Y quiero ser tratada como tal. Sí, sí, por supuesto. Carmen, eres increíble. Después de colgar con Elena, recibí una llamada de Ricardo. Su conversación fue diferente. Carmen, papá me contó lo que hiciste. Es impresionante. ¿Eso es todo? ¿Qué más quieres que diga? Ricardo, durante años me has tratado como si fuera menos importante que tú, como si mis logros no contaran porque no los entendías. Carmen, yo nunca... Sí, Ricardo, siempre. Y ahora resulta que la hermana rara es la que tiene los recursos para salvar a toda la familia. Tienes razón, he sido un idiota. ¿Y qué vas a hacer al respecto? No lo sé. Supongo que tratar de ser mejor hermano no es suficiente, Ricardo. Necesito que reconozcas que durante años me hicieron sentir invisible y que eso estuvo mal. Hubo una pausa larga antes de que respondiera. Está bien, tienes razón, te hicimos sentir invisible y estuvo mal. Lo siento, Carmen. Era un comienzo. No perfecto, pero era un comienzo. Esa noche, en lugar de la tradicional cena navideña, toda la familia se reunió en la sala para tener la conversación más honesta de nuestras vidas. Papá había preparado un discurso, pero cuando llegó el momento, simplemente dijo, Carmen salvó nuestra casa hoy. Pagó toda la deuda con sus propios ahorros. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. No era incomodidad o desinterés, era respeto. ¿Cuánto dinero era?, preguntó Elena en voz baja. 95.000 euros, respondí. Ricardo silbó por lo bajo. Carmen, eso es una fortuna. Es el 80% de mis ahorros de vida. ¿Y por qué lo hiciste?, preguntó mamá. Después de cómo te hemos tratado, tenías todo el derecho de decir que no. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana del salón. Desde allí podía ver la calle donde había crecido, donde había aprendido a ser fuerte, porque nadie más me iba a proteger. Lo hice porque entendí algo importante. Durante años ustedes me convirtieron en invisible porque no sabían cómo relacionarse conmigo. Pero yo también me volví invisible porque era más fácil que luchar por mi lugar en esta familia. Me giré para mirarlos a todos. Pero hoy decidí dejar de ser invisible. Decidí que si voy a ser parte de esta familia, va a ser en mis propios términos. ¿Qué significa eso?, preguntó Ricardo. Significa que no voy a seguir aceptando ser tratada como la rara, la diferente, la que no importa. Soy Carmen Delgado, soy su hija y hermana. Soy exitosa profesionalmente y merezco el mismo respeto y cariño que ustedes se dan entre sí. Elena se levantó y caminó hacia mí. Carmen, tienes razón. Hemos sido terribles contigo. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué siempre fui la excepción?
Elena se detuvo frente a mí buscando las palabras correctas, porque eres mejor que nosotros, más inteligente, más disciplinada, más exitosa, y eso nos hacía sentir inseguros. Esa respuesta me sorprendió. No era lo que esperaba escuchar. Elena, yo nunca quise competir con ustedes, solo quería pertenecer. Lo sé, y lo siento muchísimo. Ricardo se acercó también. Carmen, sé que no tengo derecho a pedirte nada más, pero ¿hay alguna forma de que pueda compensarte por estos años? Sí, Ricardo. Empieza por encontrar un trabajo real y deja de mentir a la familia. Su cara se puso roja, pero asintió. Y Elena, tú puedes compensarme ayudando a papá y mamá con las finanzas de la casa de ahora en adelante. Nada de gastos grandes sin consultar. Elena asintió vigorosamente. Por supuesto, lo que necesites. Mamá Rosa se acercó y me abrazó por primera vez en años con verdadero afecto. Carmen, hemos sido unos padres terribles contigo, pero si nos das otra oportunidad, queremos intentar ser una familia real. ¿Una familia real?, pregunté. Una familia donde todos importan por igual, donde se celebran los éxitos de todos, donde nadie es invisible. Esa noche cenamos juntos otra vez, pero esta vez fue diferente. Me incluyeron en todas las conversaciones. Me preguntaron sobre mi trabajo, mis planes, mi vida. Por primera vez en años, sentí que estaba cenando con mi familia, no solo en la misma mesa que ellos, pero la historia no terminó ahí. Los siguientes meses fueron un proceso de reconstrucción lento y a veces doloroso. Ricardo encontró trabajo en una empresa de seguros. No era glamoroso como sus historias inventadas, pero era real y estable. Elena se mudó temporalmente con nuestros padres y empezó a contribuir con los gastos de la casa mientras buscaba un apartamento que pudiera permitirse. Mis padres comenzaron a llamarme regularmente, no solo cuando necesitaban ayuda técnica, sino para saber cómo estaba, para contarme sus días, para incluirme en las decisiones familiares. Pero el cambio más grande fue interno. Dejé de esperar la aprobación de mi familia para sentirme válida. Dejé de necesitar que entendieran mi trabajo para sentirme orgullosa de él. Dejé de intentar encajar en un molde que nunca había sido hecho para mí. En marzo, 3 meses después de la crisis financiera, acepté la oferta de trabajo en Helsinki. No porque quisiera alejarme de mi familia, sino porque era la siguiente etapa lógica de mi carrera. La reacción de mi familia fue completamente diferente a lo que hubiera sido un año antes. Papá me dijo: «Estoy orgulloso de ti, mija, ve y conquista el mundo». Mamá lloró, pero de orgullo, no de abandono. Mi hija, la ingeniera internacional. Ricardo me pidió consejos sobre cómo desarrollar una carrera más sólida. Elena me dijo: «Eres la más valiente de todos nosotros». Antes de mudarme a Finlandia, organizamos una cena de despedida en la casa familiar. Pero esta vez, mamá puso mi plato desde el principio. Esta vez, las conversaciones giraron tanto alrededor de mis planes como de los de mis hermanos. Esta vez, cuando hablé de mi trabajo, todos escucharon con genuino interés. Y cuando papá levantó su copa para hacer un brindis, dijo algo que nunca olvidaré. Por Carmen, que nos enseñó que a veces ser diferente significa ser especial, y que salvar a una familia no significa perder tu propia identidad. Ahora llevo 6 meses viviendo en Helsinki. Mi nueva vida es exactamente lo que esperaba. Desafiante, emocionante, llena de oportunidades. Lidero un equipo de 12 desarrolladores de 6 países diferentes. Estoy construyendo tecnología que impactará a millones de personas. Pero lo más importante es que mantengo una relación real con mi familia por primera vez en mi vida adulta. Hablamos por videollamada cada domingo. Me cuentan sus semanas. Yo les cuento las mías. Cuando voy a Valencia de visita, me reciben como a la hija y hermana que siempre debí ser para ellos. Ricardo encontró una novia que lo acepta con trabajo normal y sin grandes cuentos. Elena está saliendo con un profesor de matemáticas que aprecia su inteligencia más que su belleza. Mis padres han aprendido a manejar su presupuesto y nunca más han tenido problemas financieros graves. Y yo aprendí que ser invisible no era mi destino. Era una elección que había hecho por miedo al rechazo. Cuando decidí ser vista, cuando decidí reclamar mi lugar en la familia, todo cambió, no porque el dinero me hubiera comprado su amor, sino porque mi decisión de ayudarlos
les mostró quién era yo realmente, y mi exigencia de respeto les enseñó cómo tratarme. Algunas noches, cuando miro las luces del norte desde mi apartamento en Helsinki, pienso en esa Nochebuena que cambió todo, en cómo un momento de crisis reveló verdades que habíamos estado evitando durante años. Mi familia me había hecho invisible porque era más fácil que enfrentar sus propias inseguridades, pero yo había permitido esa invisibilidad porque era más fácil que luchar por mi lugar. La crisis financiera nos obligó a todos a enfrentar quiénes éramos realmente. Y resulta que yo no era la rara, la complicada, la que no encajaba. Era la fuerte, era la capaz, era la que podía manejar la presión cuando todo se desmoronaba. Era la hija que salvó a la familia, pero más importante aún, era la mujer que se salvó a sí misma de una vida de invisibilidad autoimpuesta. Ahora, cuando vuelvo a casa para las vacaciones, ocupo mi lugar en la mesa familiar no como la invitada tolerada, sino como Carmen Delgado, ingeniera, directora técnica, salvadora de la familia y, finalmente, hija visible. El dinero se puede recuperar. Yo estoy ganando más que nunca en mi nueva posición, pero el respeto, el lugar en la familia, la sensación de pertenecer, eso no tiene precio. Y esa es la verdadera lección de esta historia. A veces, para dejar de ser invisible, tienes que hacer algo tan grande, tan innegable, que obligue a todos a verte. Pero más importante aún, tienes que decidir verte a ti misma, porque al final, la invisibilidad no es algo que otros te imponen, es algo que tú permites, y yo decidí dejar de permitirlo. 3 semanas después de mi mudanza a Helsinki, recibí un paquete desde Valencia. Era una foto familiar nueva, tomada en el cumpleaños de mamá, pero esta vez yo estaba en el centro, conectada por videollamada desde mi nueva oficina en Finlandia. En la foto, toda la familia estaba mirando la pantalla donde yo aparecía, sonriendo, incluida en la celebración a pesar de estar a 3.000 kilómetros de distancia. Al reverso de la foto, mamá había escrito: «Para Carmen, que nunca más será invisible para nosotros. Con amor y gratitud eterna, familia Delgado». Guardé esa foto en mi escritorio, donde la veo cada día mientras trabajo en proyectos que están cambiando el mundo de la tecnología europea. A veces, las crisis más grandes de nuestras vidas son en realidad las oportunidades más grandes de transformación. Mi familia tuvo que llegar al borde del abismo para entender mi valor. Yo tuve que arriesgar mi seguridad financiera para reclamar mi lugar emocional, pero valió la pena cada euro, cada lágrima, cada momento de incertidumbre, porque ahora soy visible, no solo para mi familia, sino para mí misma, y esa visibilidad, esa autoestima, esa sensación de pertenecer, eso sí que no tiene precio. Esta es mi historia. La historia de cómo un cheque de 95.000 euros compró más que una casa. Compró una familia real, un lugar en el mundo y una nueva versión de mí misma. Una versión que nunca más permitirá ser invisible.